Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante. ¿Es Israel el reloj de Dios? Me acompaña en esta noche el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y el hermano Andrés Martínez, estudiante de nuestro seminario. Que Dios bendiga a los que nos oyen. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, y vamos a discutir este tema tan interesante. ¿Es Israel el reloj de Dios? Y buscamos Mateo, capítulo 24, versículos del 32 al 35. Dice así la palabra del Señor. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. En estos días que ha estado el conflicto de Israel con la Franja de Gaza, pues han surgido nuevamente voces rebuscando, como yo digo, la profecía bíblica y adjudicando nuevamente a Israel como aquel pueblo que es el reloj de Dios, y que mediante Israel nosotros vamos a ver la cercanía de unos acontecimientos finales. El 14 de mayo de 1948 se declara el Estado de Israel mediante resolución de las Naciones Unidas. La resolución de las Naciones Unidas no solamente buscaba el establecimiento de un Estado, de un territorio para el pueblo judío, sino también un Estado palestino. Esa fecha del 14 de mayo de 1948 fue tomada por un grupo de estudiosos bíblicos, un sinnúmero de estudiosos bíblicos, y fue casada con los versículos que hemos leído como introducción a nuestro programa. Para ellos, la fundación del Estado de Israel en ese año fue el cumplimiento del versículo de que la higuera estaba reverdeciendo, ¿verdad? Verso 32 exactamente. Exacto. Y que por lo tanto estábamos en la última generación. Y me acuerdo como ahora, y todavía tengo literatura en mi hogar, como un escritor como Hal Lindsey, como publicaciones como Chick Publication, hablaban de estábamos en la última generación, que una generación tiene 40 años, y que por lo tanto muchos empezaron a hacer cálculos, 1948, 1988, algunos hablaban que en 1981 posiblemente se establecería lo que ellos conocían como la tribulación, porque muchos insistían que al final de esa generación, como decía, ¿verdad?, el pasaje, Cristo tenía que volver. Y por lo tanto, miraban a Israel como el reloj de Dios, basado en estos pasajes que hemos leído. Pero ¿qué ha pasado, hermano? No ha pasado nada. No ha pasado nada. El Estado de Israel fue fundado en 1948. Los famosos 40 años de la última generación ya pasaron por casi, ¿cuánto? 25, 26 años. Y no ha pasado nada. Por lo tanto, las predicciones de todas estas personas cayeron ¿en qué? En el ridículo. Y el concepto de Israel como el reloj de Dios se fue diluyendo, apagando. Y entonces cuando surgen estas guerritas y estas luchas
entre un grupo terrorista como Hamas y la Franja de Gaza y los ataques del ejército israelí, pues saltan muchos por ahí para hablar de Israel como el reloj de Dios. Nosotros queremos decirle en esta noche que eso es un rotundo error doctrinal y bíblico. En ningún sitio en la Escritura se establece que nosotros tenemos que estar mirando a Israel como el reloj de Dios, de nada. Todo lo contrario, el Israel de hoy no tiene en su poder el reino de Dios ni la predicación del Evangelio. La Biblia es clara y nosotros vamos a hablar en esta noche cómo nosotros tenemos que interpretar correctamente la profecía. Y queremos empezar precisamente con esos pasajes de Mateo 24, del 32 al 35. El pasaje habla de la higuera. Y entonces, en una exégesis maravillosa que hacen algunos, miran el Antiguo Testamento las veces que Israel es comparado a una higuera. Y por lo tanto, cuando Cristo habla aquí de la higuera, tiene que estar hablando de Israel, lo cual fuerza el texto. Y entonces, aplicar a eso, cuando Cristo lo que está más bien tomando un ejemplo de la naturaleza para hablar del fin del tiempo, y no está hablando de Israel, fuerzan la imagen del texto para aplicarlo a Israel. Y ya nos dimos cuenta que de 1948 hacia acá, ya la famosa última generación de 40 años ha fracasado. Y por lo tanto, nada tiene que ver con eso. Ahora, siempre cuando se recurre a este texto bíblico de Mateo 24, del 32 al 35, siempre se cita solamente Mateo. Y eso es un grave error. Nosotros vamos a demostrar en esta noche que Cristo estaba tomando toda la flora que estaba alrededor de él para hablar como un ejemplo, ¿verdad? Ilustrando de que el fin del mundo va a ser como la flora. Que cuando usted ve que la flora, ¿verdad?, está reverdeciendo, ya usted sabe que está cambiando ¿qué? La época, la estación del año. Eso era todo lo que quería decir Cristo, y comparar eso con la venida de Cristo. Cuando veamos las verdaderas señales, nada tiene que ver eso con Israel. ¿Y cómo sabemos eso? Porque yo quiero que usted me acompañe en esta noche a Lucas capítulo 21, versículo 29. Y está ahí la misma cita, pero lo interesante es que Lucas recoge más palabras de Cristo. Sí, amplía el cuadro. Exacto, amplía el cuadro. Es como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, en Mateo, se da en la montaña, por eso se llama el Sermón del Monte. Pero en Lucas se da en el llano. Y nosotros creemos, ¿verdad?, que se dio 2 veces, porque uno predica sermones varias veces, ¿verdad? Pero es interesante porque Lucas añade al Sermón del Monte unos ayes que no aparecen en el Sermón del Monte de Mateo. Pues mire, Lucas añade a las palabras de Cristo de la higuera, en Lucas 21, 29, añade lo que dijo Cristo completamente, y ahí usted ve que no se está refiriendo a Israel. Lucas 21, 29, ¿cómo dice, Andrés? Dice, también les dijo una parábola. Escuche bien, hermano, mire cómo dice Lucas 21, 29. Mirad la higuera y todos los árboles. Y mirad la higuera y todos los árboles. O sea, no solamente Cristo se está refiriendo a la higuera, Cristo está hablando de toda la flora. ¿Cómo dice? ¿Cómo termina el versículo? Mirad la higuera y todos los árboles. 21-29. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Está cerca. Y esa imagen que toma Cristo de la flora de Israel, la aplica al fin de los tiempos. Es una imagen sencilla.
sin ninguna complicación profética. Nada tiene que ver con Israel. Y Lucas es el que nos aclara que nada tiene que ver con Israel. Por eso dice, mirad la higuera y todos los árboles. Entonces la pregunta es que si eso se refiere a Israel, si la higuera se refiere a Israel, entonces todos los árboles, ¿a qué se refiere? Sí, porque imagínense, usted no puede cortar ahí el texto, ¿no? ¿A qué se refiere a Israel, pero aquí nada? No, claro que no, usted no puede hacer eso. Por lo tanto, ya tenemos claro que el texto de Mateo 24, del 32 al 35, nada tiene que ver con Israel. Nada tiene que ver con la famosa última generación, dice que empezó en 1948, como decían, y ya no se atreven a decir, por cierto. Ya no se atreven a decir. Y que eso se debe, obviamente, a la regla de interpretación y al concepto de dispensacionalismo. Exacto. Y entonces, así como ellos dividen esto en dispensaciones, así cogen la Biblia y la parten. Sí, hacen un confeti de la misma. Y entonces tienen que escoger aquellos versos que se ajustan a esa idea preconcebida. Exacto. Acerca ponen a trabajar la Biblia a favor de ellos. Claro, claro. Ahora, en el ministerio de Cristo, escuche bien, Cristo enfrentó continuamente a los fariseos y a la clase religiosa de su tiempo. Y eso llegó a un cenit, cuando el rechazo llegó a su cenit, cuando los fariseos y la clase religiosa compararon o insistieron que las obras de Cristo eran obras de Belcebú. Y ahí se vio claro, ¿verdad? El total rechazo. Eso tenía unas consecuencias, ¿oyó, hermano? Eso tenía unas consecuencias. Y nosotros vamos a movernos ahora a Mateo 21 del 42 al 44. Mateo 21 del 42 al 44. Y es importante que usted lea, ¿verdad? Lea eso muy bien. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El reino de Dios será quitado a vosotros y se entregará a otra gente, hermano, que va a dar frutos. Y los que oyeron esto, dice, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. De ellos. No, claro, Cristo dice que el reino de Dios iba a ser quitado de ellos y se le iba a entregar a otra gente que daba fruto. ¿Y qué gente es esa, hermano? La iglesia, la que Cristo dijo que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra ella. Las palabras de Cristo son claras, pero mire, si vamos a Marcos y vamos a leer un pasaje un poquito extenso de una parábola, que es la misma referencia de Mateo, pero en Marcos, que queremos leer toda la parábola para que usted vea la idea total. En la parábola que Cristo está enseñando. Marcos 12, del 1 al 12. Entonces comenzó Jesús a decirle por parábolas, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro, y a éste mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña.
¿Qué pues hará el Señor de la viña? ¿Qué dice ahí? ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vamos con calma. ¿Quién es el Señor de la viña, hermano? Dios. ¿Quién es la viña? Israel. ¿Quién es lo que componen? Los que Dios ha puesto ahí. ¿Quiénes son los que Él manda? Los profetas. Los profetas. Al final, ¿qué hacía Israel con los profetas? Los apedreaban y los asesinaban, ¿verdad que sí? Uh-huh. Entonces, en la tremenda parábola de Cristo, el Señor de la viña, que es Dios, decide mandar a su hijo. ¿Quién es su hijo? Cristo. Porque Él decía, respetarán a mi hijo y nada pasará. No, tomaron al hijo, lo asesinaron pensando que podían heredar la viña, quedarse con lo que no es de ellos. ¿Qué no es lo de ellos? El reino de Dios. El reino de Dios no es de Israel. El reino de Dios es de Dios. Y en ese sentido, ¿cómo dice Cristo? ¿Qué hará el Señor de la viña? Dios, ¿qué hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Entendían que decía contra ellos esa parábola. Y dice ahí que hará el Señor de la viña. Le va a quitar la viña, le va a quitar el reino y se lo va a entregar ¿a quién? A otro pueblo. Mire qué sencillo es esto, hermano. Israel rechazó a Cristo. Lo crucificó y pidió que su sangre estuviera sobre ellos y sobre sus hijos. Y esa es la historia. Y esa es la realidad. Y Dios levantó otro pueblo, como dice Pablo, uniendo ¿qué? A judíos que creyeran en Cristo como único salvador personal, el remanente, y a gentiles. ¿Y de eso hizo qué? Un solo pueblo. Un solo pueblo y un nuevo hombre. Por eso, a través de Pablo, le dice a los gentiles, ustedes son ¿qué? Los herederos de la promesa. Ustedes son los que tienen ahora las promesas. Pablo recoge de los profetas y confirma, ¿no? Por revelación como apóstol, y dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Así mismo es. Y ese es el cumplimiento profético. ¿Y ese cumplimiento profético dónde lo tenemos ahora? En la iglesia. Pastor, cuando usted dijo ahorita que era el pueblo de Dios, o sea, la realidad, se estaba refiriendo que esa es la realidad. Yo le añadiría una pequeñita palabra, esa es la realidad bíblica. Exacto. Que no hay otra forma, no hay otra forma de vuelta, no hay nada más que mirar. No hay dos pueblos de Dios. No, señor. Hay un solo pueblo. Israel, para salvarse hoy, tiene que creer en Cristo como su único salvador personal. Eso es lo primero. Lo segundo, tiene que unirse a la iglesia. Todo judío tiene que unirse a la iglesia de Cristo. Ese es el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. Pero cuando oímos barrabasadas, como que Israel es el reloj de Dios y todo lo que está ocurriendo, y que, mire, le voy a decir algo. Escuche muy bien. Desde el punto de vista bíblico, Israel tiene derecho de estar donde está. ¿Oyó? No me malinterprete. Pero lamentablemente los que rodean a Israel también. ¿Y usted sabe por qué, hermano? Porque Dios le dijo a Israel, bajo Josué, que tenía que exterminarlos a todos. Y no lo hicieron. Y no lo hicieron. Y perdieron ese privilegio. Y Dios dijo, ahora esos pueblos se van a quedar allí y van a hacer ¿qué? El castigo contra Israel.
Por lo tanto, cuando yo oigo cosas como esa, de que toda esa tierra pertenece a Israel y que esa gente tiene que estar... Mire, hermano, lamentablemente eso no lo dice el texto. Esa era la promesa e Israel no la tomó. Hizo pacto con pueblos que Dios dijo que tenía que exterminar. Y hoy, ahí está la consecuencia. Y usted no puede venir ahora a exterminar. No puede, hermano. Porque lamentablemente allí se quedaron por no obedecer a Dios. Y eso ha sido consecuentemente desde el nacimiento de Israel. O sea, Cristo dice que se compungió y lloró y gimió diciendo, Israel, tú que matas y apedreas a los que te ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces quise juntaros? Y Pablo dice ahí, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Así mismo es. Por eso Israel está allí, porque Israel tiene una promesa terrenal y un pacto terrenal que eso no se puede romper, ¿oyó? Israel tiene derecho a estar allí. Pero lamentablemente, los que rodean a Israel y los que están también tienen derecho. Porque Israel, cuando tuvo la oportunidad de salir de ellos, no lo hizo. Y estoy hablando de los tiempos bíblicos, no ahora. Ya es tarde. Ya es tarde. Por eso, cuando yo oigo gente decir, mire, en la historia hubieron unos acuerdos, que fueron los famosos acuerdos de Oslo, donde estuvo envuelto Isaac Rabin. Isaac Rabin firmó unos acuerdos con Yasser Arafat para traer la paz, hermano. Porque mire, acá nosotros cómodos, comiendo 3 platos calientes y encerrados en nuestra casa con aire acondicionado, es fácil decir, no, esa tierra, no, que eso no, eso es fácil. Pero allá esa gente está Hamás tirando cohetes todos los días, el grupo terrorista Hamás. Israel entonces pierde la paciencia y le cae arriba a medio mundo. Y entonces decimos, como hoy esta semana, la barbaridad, que cuando Isaac Rabin firmó los acuerdos, todos los acuerdos que hizo en Oslo, para traer la paz a Israel y traer la paz a los palestinos, todo el mundo sabe que Isaac Rabin posteriormente fue asesinado. Usted sabe por quién fue asesinado, ¿verdad? No fue por un palestino. Fue un estudiante judío que asesinó a Isaac Rabin el 4 de noviembre de 1995, a los 73 años. Y he oído decir, mire, barbaridades, como si eso fue el juicio de Dios por Isaac Rabin, porque lo oí. Ay, señor. Porque firmó la paz, porque entregó tierras que le pertenecen a Israel. Mire, hermano, pero qué disparate es ese. ¿Qué disparate es ese? ¿Cómo es posible que la gente sea tan ciega? Y lleguemos a barbaridades como esa. ¿Cómo es que usted no desea la paz? Personalmente yo creo, escuche bien, que allí nunca va a haber paz. Déjeme aclararle también rapidito. Para mí, ¿usted sabe por qué? Porque eso es lo que dice Dios. Que como no exterminaron esos pueblos, no iba a haber paz. Pero usted intentar hacer la paz y decir que el asesinato de un hombre como Isaac Rabin, que nadie puede negar su sionismo y su entrega a Israel, fue porque quiso hacer la paz y quiso entregar unos territorios. No, hermano. No, hermano. Eso no es ni bíblico ni moral. Ni histórico. No. Eso no fue lo que pasó. Oh. Esas no fueron las razones. O sea, nosotros tenemos que estar bien claro qué es lo que dice la Biblia. Y saber que todo judío de todo territorio en el mundo tiene que humillarse ante Cristo como su único salvador personal. Porque Cristo dijo, el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. ¿Usted oyó? Todo aquel que rechace a Cristo, rechazó al Dios de Israel.
Es decir, que no hay otro medio de salvación por el cual los judíos puedan alcanzar la salvación, como algunos pretenden, que cuando cercenan la Biblia y hacen dos pueblos, pues va a haber un medio de salvación para Israel y otro para la iglesia. Exacto, y eso no es así. Tengo varias preguntas, no voy a poder contestarlas todas, pero por ejemplo tengo una aquí de la hermana Felicita Vázquez de Ponce. Nos pregunta Romanos 11 del 16 al 24, ¿cómo puedo interpretar este pasaje? Pues como dice el pasaje, hermana, Israel, como dice ahí Pablo, fue que sacado del medio y se ha injertado, ¿quiénes? Los gentiles. Y ahora hay un nuevo pueblo. Ya no hay diferencia entre judíos y... Exacto. Y aquel que se jacta, dice Pablo, mire, no se puede jactar porque usted ha sido injertado ahí por misericordia. Por misericordia. Y ha sido llamado el pueblo a celo. A celo. Dice Pablo ahí. Pero dice que el pueblo tiene que creer para ser nuevamente ¿qué? Injertado. Israel tiene que creer en Cristo para ser injertado. Todo judío. Y no se refiere a ese injertarse de nuevo, no se refiere a injertarse en Israel. O sea, se refiere a la iglesia. Al nuevo cuerpo que es la iglesia. Al nuevo cuerpo que es la iglesia, exacto. Tengo una preguntita un poquito difícil que yo la voy a contestar rapidito. No es difícil, es que es una pregunta que puedo decir hasta capciosa. Que quiere saber un anónimo, me imagino que es una hermana, ¿por qué los pastores no le creen a uno cuando uno tiene un problema con su marido? Mire, hermana, el pastor que no le cree a usted, pues váyase de la iglesia. ¿Qué usted hace ahí? Váyase de ahí. Si usted dice ahí que tiene doble vida, como lo está diciendo, ¿qué usted hace ahí? La pregunta que yo me hago es ¿qué usted hace ahí? Váyase. Váyase, ya se acabó el problema. Eso es así. Porque a haber pastores que no escuchan a nadie. ¿Oye? Pues váyase. Ok, tengo otra preguntita del hermano Figueroa de Carolina. Él pregunta cómo los reformadores llegaron a la conclusión de que los dones del Espíritu cesaron con la muerte de los apóstoles. Bueno, los reformadores no creen que los dones del Espíritu cesaron. Lo que cesaron fueron los dones del Espíritu de revelación. Los dones extraordinarios. Los dones extraordinarios. Y ellos creen eso y creían eso porque si la Biblia está completa y si Dios sigue hablando audiblemente o a través de profetas, entonces la Biblia no está completa. Entonces hay otra autoridad aparte de la Biblia. Y los reformadores dijeron, sola escritura. Sola escritura. Entonces, si es sola escritura, ¿quién era el que quería en revelaciones? Roma. Los entusiastas que rodeaban a Lutero. Pero si usted cree en sola escritura, no puede estar creyendo en revelaciones nuevas. Por eso los reformadores llegaron a esa conclusión. Ahora, el conflicto actual de Israel viene principalmente, aparte de que el ejército de Israel no son unos santos, y cuando hay esos periodos de paz así, esa tranquilidad nerviosa que siempre hay allí, cada vez que ellos oyen algo, Israel, mire, irrumpen esos campamentos, en esos poblados, con ese ejército, y eso es a repartir y a llevarse prisioneros y violentando todos los acuerdos de Ginebra, todo, olvídese, ellos. Pero los árabes, escuche bien, los árabes son enemigos de Israel. Y cuando se fundó el Estado judío, al otro día, todos los estados estaban guerreando contra Israel. Y perdieron. Y después vino otra segunda guerra y perdieron. Y vino otra tercera y perdieron. Y vino una cuarta y perdieron. Porque los estados árabes odian a Israel y lamentablemente, y estoy hablando del conflicto actual, Israel no vive tranquilo, hermano. Sí, da un paso adelante para acabar con esto. Porque su derecho a existir está. Cuando usted oye a Irak,
a Irán. Y los gobernantes de Irán diciendo que ellos quieren desaparecer el Estado de Israel. Pero ¿cómo es posible una cosa así, hermano? ¿Cómo es posible que usted diga, yo quiero desaparecer a mi vecino? Pues mire, el vecino le va a dar adelante. Israel tiene derecho a defenderse, pero usted no puede confundir el derecho a defenderse con que Israel es el pueblo de Dios. Y ese es el problema aquí. Ese es el problema que nosotros tenemos aquí. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Que aunque Israel tenga el derecho a defenderse, como lo tiene, lo escucho, los vecinos. Sí, como lo tiene, los vecinos no pueden venir a quitarle a Israel. Mire, nada. Que Israel tomó las alturas del Golán y tomó el Sinaí en un tiempo. Pues se metieron con Israel y por derecho de guerra Israel puede apoderarse de esas cosas, lamentablemente. Y eso es lo que nosotros tenemos que separar. La paja del grano. Aquí el grano es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la iglesia. Pero Israel tiene derecho a existir. Y ningún estado, árabe, persa, lo que sea, tiene derecho, escuche, tiene derecho a amenazar a Israel. No tiene derecho a hacer eso. Por lo tanto, en un ambiente de esa índole, pues mire, guste o no nos guste, el Estado de Israel va a cometer excesos. Porque pierde el control. Y ustedes dirán, y algunos dirán, no, pero que se supone que no pierden el control. No, pues, hermano, no es tan sencillo. Vuelvo a decir, nosotros estamos muy cómodos aquí en esta isla del Caribe. Aparte de que es una situación de guerra. Claro, una situación de guerra. No, tienen una historia de que lo han cogido y lo han vejado. Y entonces todo el tiempo. Israel tiene derecho a defenderse. Yo tengo aquí un escrito de estos que piensan que... Espera, yo tengo una pregunta aquí. Ajá. Voy a interrumpir por esta pregunta porque la voy a contestar rapidito. No voy a decir el nombre de la hermana. Soy cristiana. En un futuro, ¿yo puedo unirme con un compañero como esposo que no sea cristiano? No, hermana, no. La Biblia prohíbe terminantemente eso. Continúa. Ok. Esta idea de que Israel es el reloj de Dios y es... llega a tal extremo que en un escrito en internet encontré que dice, por ejemplo, el día que Estados Unidos eligió a Barack Obama como presidente, ese día se le acabó su minuto en el reloj de Dios a Estados Unidos. Este país que tan importante ha sido para Israel, que tan clave aliado ha resultado a través de la historia reciente, hoy le está dando la espalda al único país que garantiza que Dios lo continúe. Mire qué disparate, hermano. Ay, mire, señor. hace 2 semanas, el Congreso de Estados Unidos, conjuntamente con el presidente, aprobaron una partida, multimillonaria de armamentos y municiones para Israel. Por favor, hermano. Entonces entramos en esa histeria. Sí. No, que está, mire, hermano, Dios tiene relación con la iglesia. Estados Unidos, escuche bien, no es el reino de Dios, como tampoco lo es Israel. El reino de Dios y el que proclama el reino de Dios es la iglesia. Y punto. Es la iglesia. Por lo tanto, desde el punto de vista bíblico, claro y certero, Israel no es el reloj de Dios. Nosotros tenemos que estar atentos a los tiempos, a las señales que Cristo habló. Varias de esas señales se cumplieron en el año 70 con la caída de Jerusalén y otras se cumplirán en el futuro. Algunas ya se han cumplido. Pero nosotros no tenemos que estar mirando a Israel para nada. Por cierto, el gran porciento de ateos que hay en Israel es una cosa alarmante, ¿oyó?
Y los que son ortodoxos, escuche bien, los que son judíos ortodoxos, que algunos los admiran y se ponen la misma ropita de ellos y todo, odian a Jesús, odian a Cristo, hablan palabras soeces contra Cristo. ¿Oyó? Y ese es mi rey. Yo no sé si es su rey, pero el mío se llama Jesús. Amigo y amiga que me escuchan, muchas gracias, muchísimas gracias. En esta hora le pido al Señor que bendiga tu vida, bendiga tu familia, bendiga tu hogar, y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre los tuyos siempre. Dios te bendiga.